Muy buenas a todos, bienvenidos a X-Cruise Live. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Este invitado es especialmente especial, ¿vale? Valga la redundancia. Y es alguien a la que creo que, una persona a la que creo que todos tenéis ganas de hablar, de oír hablar. Muchos igual no lo habéis visto en vuestra vida, no lo habéis oído hablar. Yo no he tenido el gusto tampoco de tener una conversación con él nunca, pero tenía muchísimas ganas. Se trata nada más y nada menos que de Fausto Ramírez, ¿vale? Fue el dueño, creador de la marca Northpoint. A darle paso y así entramos, que sabemos que Instagram nos... cuando cumple una hora o incluso un poquito antes, ¿vale? Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, primero de todo, bienvenido a X-Cruise. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. No hay de qué. Toda la gente que tenemos ahora mismo y todos los que van a ir entrando, es una de las entrevistas que más me han pedido, ¿vale? Te soy sincero. Así que yo creo que va a tener muy, muy buena acogida. Bueno, Bueno, vamos espera. a empezar por el principio. ¿Me oyes bien? Sí. Perfecto, vale. Había ruido ambiente, pero se ha resuelto, con lo cual ya no me hace falta hacer Sí, yo a lo mejor también se escucha a mis hijos por aquí en algún momento, Claro. pero es lo que tiene. A ver, X-Cruise, ¿vale? No sé si te suena X-Cruise, ¿vale? X-Cruise es un portal de noticias de roller que llevaba a Chucky lo conoces, de hace un montón de tiempo, ¿vale? Claro. Y que yo desde hace cosa de un año estoy retomando, ¿vale? Para volver a intentar unir todas las noticias y todo el centro del patinaje para ayudar un poquito a la gente, ¿vale? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es... Removiendo las brasas. Estoy removiendo las brasas. Removiendo las brasas, tú lo has dicho. Sí. ¿Vale? Y este confinamiento está ayudando a que la gente se acuerde de todo lo que ha pasado, de quién ha estado en cada momento. Entonces estamos ayudando a hacer recordar, a hacer memoria a todo el mundo, ¿vale? Junto con algunas personas se está gestando la producción de un documental sobre el patinaje, Bien. ¿vale? Y estas entrevistas que yo estoy haciendo todos los días, pues van a ayudar un poquito también a poner luz y a estructurar esa cronología del patinaje, de la historia, y en cada momento para saber qué sucedió, cómo, por qué, quién estuvo y cuál fue la visión de cada uno, ¿vale? Del deporte. Entonces, no se puede entender la historia del patinaje español sin Northpoint, ¿vale? Sin la influencia que tuvisteis en toda una generación de patinadores y en más de una generación de patinadores. Entonces... Sí, creo que es así. Es así y nadie tiene ninguna duda. Entonces, me gustaría empezar y vamos a ver cuándo y por qué Espera, tú decides... en primer lugar, os felicito por la voluntad de en alguna manera, de documentar la historia, porque es el modo de que al escribirla y documentarla se convierte en historia. Exacto. Si no, solo es memoria del pasado. Pues mira, pues muchísimas gracias, porque es importante que alguien que la ha vivido desde el principio, pues Sí. no tenga esa opinión de lo que estamos haciendo. Es importante y nos ayuda a todos a seguir, ¿vale? Entonces, vamos a poner en situación cuándo y sobre todo, me interesa saber cuándo, pero me interesa saber por qué. O sea, ¿de dónde venías tú y por qué te decides a montar Northpoint? ¿Cuál fue la motivación? Te explico. ¿De dónde venimos? Venimos de la transformación del patín convencional de patinaje artístico de hockey, y que más o menos en los 90, sobre todo en la zona de Venice Beach, ¿vale?, se empieza a usar como un patín de recreo, es decir, como una actividad de recreo, no deportiva ni artística, ni deportiva como el hockey, ni artística como el patín, digamos, artístico, sino puramente algo lúdico. Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nos llega todo, evidentemente no existía Internet, no existía Instagram, no existía YouTube, nos llega un poquito después, nos llega, digamos que cuando las Olimpiadas, en la Barcelona del 92. Y se empiezan a hacer los primeros grupos de patinadores de calle, lo que llamábamos entonces de fitness, ahora creo que es freestyle, ¿cómo se llama? Y los grupos de gente que patina. Y entonces, quien había patinado antes con un patín de ejes normal, como yo que en el colegio hacía algo de hockey, o gente que hacía artístico, pues bueno, empiezan a patinar con lo que tienen. El inline se introduce, a su vez se empieza a hacer, digamos, deporte en lugar del fitness convencional, el patín como ejercicio en la calle y en grupos, y tiene un boom. Ese boom, evidentemente, genera una industria, digamos, de desarrollo del producto detrás. Claro. La más conocida, en alguna manera, es Rollerblade aquí. En Estados Unidos, pues estaba Bauer, que era un clásico del patín de hockey y tal, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que en esa, digamos, oleada participan todos. Participan padres, participan hijos, participan parejitas, participan grupos de jóvenes, pero los chavalitos jóvenes que empiezan a adaptarse a patín de línea y a descubrirlo, al poco tiempo se encuentran con que eso les aburre y quieren más. Claro. Y entonces, ahí es cuando me encuentro con que mi hijo, que tiene entonces 13 años, en el año 93, 94, yo le digo, vaya, te quiero colaborar contigo y ayudarte en cualquier deporte que quieras hacer. Mi intención era que hiciera, yo qué sé, náutica o alguna cosita, digamos. Y él dice, no, me gusta patinar, porque era lo moderno, lo que estaban descubriendo momento, claro, los adolescentes de ese momento. Y dije, joder, patinar, bueno, pues te acompaño. Igual que hay padres que acompañan a los niños al fútbol o a natación, o donde sea, te acompaño. Y entonces, pues bueno, le empiezo a acompañar porque, claro, no iba a moverse en transporte público, sino a los primeros lugares donde coincidían chavalitos de su edad patinando. Empieza todo más o menos en lo que llamaremos el molde de la Fusta, la zona de la Barceloneta, la zona de Vila Olímpica, y enseguida, pues bueno, él contacta, digamos, se genera una red de chavales que patinan en la zona de la Marbella, en la mini de la Marbella, fundamentalmente, y empieza a patinar. Y ya me ves a mí como el papá que transporta al niño, ahora aquí, ahora allí, porque es que 13 años, claro. Año 93, 13 años, 12 años, mejor dicho. Cualquiera de vosotros que estáis ahora sobre los 40, tenéis hijos o adolescentes o preadolescentes, y que no los tiene en esta edad, se va a encontrar pronto en ello, pues te encuentras que, aunque luego se emancipen y te envían, mientras te necesitan para que lo lleves luego para otro. Vale, entonces Kylian empieza a patinar y yo empiezo a acompañar a los diferentes lugares donde se patina. Bien, y los observo y veo a estos chiquillos, mitad ángeles, mitad diablos, ¿sabes? O sea que disfrutan entre alguna, porque en aquel momento, como a cualquier imagen que cojas de un chavalito que comienza a patinar, tenga la edad que tenga, pues los primeros días son como patos. Luego enseguida se desenvuelven. Bien, Kylian comenzó entonces con el patín de línea, pero ¿qué pasa? Que lo que a él le podía motivar, que era el half y demás, se estaba haciendo todavía en ejes. Había algunos patinadores que patinaban en ejes. Y entonces viene ya la segunda petición del patín, que no sé dónde se compró, si en Decathlon o donde sea, del patín convencional de línea, se pasa al de ejes y entonces vete a la tienda de patines convencional de aquel momento, cógete unos patines de bota, métele unos ejes, creo que de skate, patines cortitos, y saca unos patines que pesaban más que el chaval, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, empieza a patear con los patines de ejes. Y yo, pues, lo mismo, acompañarle, ¿no? Claro. Y el primer viaje, digamos, largo, fuera de lo que era el entorno de Barcelona ciudad, que había pues un pequeño circuito que era Vila Olímpica, fundamentalmente, que era la mini de la Marbella, que era luego el Puro Park, pues fue que habían escuchado comentarios de que en Madrid existía algo que era el Parque Sindical, me parece, y que había un vertical. Total, que final de año me tiro para allá. Claro, porque fue que cuando llegamos estaba cerrado, porque era fin de año. Hostia, claro. ¿Sabes? Y se quedó con las ganas, y con los patines de ejes en el coche. Buah. Y viaje de ida y vuelta. A la vuelta, que ya estamos en el 94, pues todo eso va increciendo.
Es decir, yo lo estoy acompañando y voy conociendo al resto de chavales que patinan, ¿sabes? O sea, entonces es un verano donde aquí ya empieza a venir, se hace creo que la primera exhibición del Airball, que era una pista que utilizó Rollerblade, donde viene Añoño, donde viene Longares, y entonces fue el show, porque aquello fue un espectáculo, creo que fue la Avenida Icaria donde se montó, y entonces cuando los nenes, los chicos, hasta los adultos, nos emocionamos, ¿no? Claro. Viendo lo que daba de sí el patín y la fiesta que significaba, y el buen rollo, y es competitiva, pero no es competitiva, porque es un deporte individual, es una actividad. Claro, claro. Si lo llamáramos deporte, es individual, aunque se practica en grupo, ¿sabes? O sea, porque solo se aburren como ostras. En grupos se divierten, pero no compiten en tanto grupos, sino que en alguna manera se exhiben y motivan, ¿no? Y descubren. Claro. Total, que paso todo el verano de todo el año 94, pues acompañándolo igualmente y viéndole y disfrutando y viendo cómo evoluciona y disfruta de patinando. Él y los amigos con los que va tomando contacto, que es pues la gente que patina en Barcelona, los que patinaban, por ejemplo, en Granollers también, no sé si había movido alguna pista, y así pasa todo el año 94. Es decir, luego se monta el Airball en la Estación del Norte, que estuvo montada todo un invierno, me parece, que era otro punto, digamos, de encuentro de los chavales que patinaban. Y yo sigo siendo padre que los acompaña. Ya está, o sea, es que si hubiera dado por el fútbol, pues ya me verías con campo de fútbol. Y si hubiera dado por otra cosa, pues lo mismo. Exacto. Llegamos al 95 y entonces ya no tienen 12 años, ya tienen 14. Por ejemplo, Kylian y su gente de su edad, ¿no? Ya empiezan a que se les queda pequeño todo. Y entonces dicen, es que en Montpellier hay un bol, ¡guau!, que no veas, en Toulouse hay un pay de madera, en Lausanne se hace un campeonato, que creo que era la segunda edición del Roller Contest. Sí, porque el primero fue antes, sí. Y yo entonces digo, bueno, pues ¿qué pasa? El año pasado, no sé si un año me fui de vacaciones con él a Francia, una de estos, y empieza la gresca de, bueno, ¿y si Lausanne, no Lausanne? Digo, bueno, si vais varios, pues os acompaño. Claro. Hago de papá de la guardería. ¿Sabes? O sea, y ya vemos que cuando llega el mes de agosto, pues un grupete de, ¿quiénes eran en aquel momento? Pues eran Kylian, Fede, Edu, Óscar también. Óscar, creo que también había alguien más, Martín, de Pueblo Nuevo, y no sé si había algún otro más. Total, en la furgo que habían 7 y se llenó. Y se llenó, ¿verdad? Claro. Y entonces ya me ves a mí de adulto con los 6 críos, los 6 chavales, ¿no? De fútbol, todos muy formales, porque todos iban a patinar y todo el rollo. Vale. Bueno, ya lo primero que me hacen es me cambian la música. Claro, hombre. Con lo cual me actualizan durante el camino, ¿no? Primera parada creo que fue la Junquera, donde está la estación de servicio. Allí entran 2 al lavabo, creo que fue el Edu y el Fede, y cuando salen con el pelo de colores. Uno pollito, me parece, y el otro azul. Yo dije, no veas, para mí, como su padre se entere, que me los han dado a mí, como cuídamelos bien, y confiamos en ti que eres el adulto, y digo, la primera sí, ¿no? Bueno, nada. Paramos en Montpellier primero, y esa misma noche luego creo que ya dormimos o paramos por Toulouse. Siguiente parada de esa noche fue la siguiente sesión de tinte de pelo. Creo que ya eran 3 los que con el pelo pintado. Y a partir de aquí, pues bueno, pues ya me ves. O sea, yo tenía entonces pues 45, me parece, ¿no? 25, 40 años, sí, con los chavales. Claro. Venía de mi experiencia profesional, me había pasado de joven inquieto y muy activo y transgresor a adulto, digamos, más o menos tranquilo, y de nuevo, pues, escuchándoles sus vivencias, sus comentarios. Claro. En fin, escuchándoles hablar, como le pasará a cualquier padre cuando en su casa se juntan y empiezan a hablar, ¿no? Lo mismo, la música, digamos, por medio con todo. Vamos al Contest. Claro, el Contest fue un espectáculo. ¿Por qué? Porque no eran 3 y 300, eran 3.000. Eso nos lo han descrito todos como el evento por excelencia, claro, del patinaje. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Porque era un punto de concentración de toda Europa. Te encuentras, por un lado, con que el Contest tiene lo que es las instalaciones de
lo que llamamos agresivo en aquel momento. Tenía alrededor del lago un circuito de fitness donde la gente, los padres, pues patinaban entonces, pues con, qué sé yo, con patines Salomon, de línea, pero muy elegantes, porque es Suiza, no lo olvidemos, ¿sabes? Claro. Y entonces teníamos a los niños por un lado haciendo de radicales fiesteros patinando, los padres por otro, y había también una conciliación de padres e hijos, ¿eh? O sea, porque las edades de muchos de los chavales que estaban allá oscilaban entre los 13 y 17 años, más o menos, ¿eh? Luego estaban los adultos, digamos, ya hechos, René Huldren y demás, y gente ya de unos 20 y pico, que llevaban patinando, pues a lo mejor desde el 90 y... No, desde el... Sí, 89, 90, una cosa así, sí. 89, 90, sí, unos 2 o 3 años antes que ellos, porque les sacaban unos 4 o 5 años, ¿no? Claro. Mientras que ellos eran adolescentes, los otros ya eran adultos, por decirlo de alguna manera. Bueno, pasamos allí los 4 días del contest, todos flipando, todos felices. Participaron, pues bueno, luego vino más gente que vino de España, José Félix, Nel, un montón, ¿no? Total, no, si me explico a ellos ya estarán extendidos los detalles de cómo fue cada una de las fiestas estas. Sí, hasta aquí, o sea, hemos hablado... Viaje de vuelta, viaje de vuelta y todos contando sus experiencias, ¿no? Y en todos ellos todos tenían iban llorando por algo en común. Coño, la puta ropa, qué guapa que es la ropa, que aquí no hay ropa, que la que hemos de comprar la compramos en el Camello, que es una tienda que está en Barcelona y que les costaban 8.000 pelas en aquel momento. Y claro, era prenda que era ancha, pero que no estaba pensada para llevar debajo unas protecciones para caerte en una rampa, y los chavales se encontraban con que se han gastado 8.000 pelas. A los 4 días se les rompían. Reventado. Porque las rodilleras iban por debajo, porque eran pantalones anchos. Claro. Y a llorar, porque encima ¿quién le iba a pedir más pasta? A su padre, ¿no? Ya. Y todo el camino se dio vuelta. Total, el camino de Lausana aquí son unas 9 horas. En esas 9 horas he medio tiempo de hacer tú un repaso de lo que habían sido los 2 años desde que yo había conocido el Line, desde que había conocido la emoción de los chavales, desde que había vivido dentro el potencial que tenía como industria. Claro. Industria sobre todo del patín, ¿eh? O sea, y de todo lo vinculado con el patín. Y por el camino los iba escuchando llorar. Y claro, yo por algo, ¿con qué me encuentro? Con que a mí me nacieron los dientes entre máquinas de coser. Es decir, en el sector textil tengo prácticamente toda mi vida hecha desde que, en alguna manera, me incorporo al mundo laboral con 23 años, en el sector de tinte y demás, planchado de ropa, y es un sector que lo conozco y yo, en alguna manera, ya había puesto en marcha una línea de fabricación de ropa, de camisas, justamente se llamaba Norpoint, la puse en marcha en el año 92, porque Norpoint nace en el año 92, fabricando camisas que además uno de mis clientes era Tomás Meyer de Desigual. Es decir, las camisas se las hacía yo en aquel momento, ¿no? Y yo por el camino escuchándoles a ellos. Y yo diciendo, bueno, pero si al fin y al cabo hacer un pantalón no es tan complicado. Una camiseta no tiene ninguna complicación. No, claro. Cojo un buen algodón, más o menos una camiseta de una cierta calidad, no cojas las de publicidad, un diseño que tenga gracia, que enlace con la gente y andando. Pero lo que a ellos les agobiaba eran los pantalones. Claro. ¿Sabes? Porque era lo que no encontraban. Porque había pantalones tipo malla o pantalón convencional, y entonces la rodillera por encima del pantalón no molaba, tenía que ir por debajo. La estética era totalmente ya hip hop de aquel momento. Es decir, pantalón carcelero, pantalón 4 tallas más ancho, caído evidentemente, ¿sabes? Y con mucho flow. Y yo escuchándoles. Y yo por el camino digo, pues, cuando ya estamos llegando ya a Francia para acá, digo, pues, espérate que igual se me ocurre y les hago algo. Y ellos, ¿qué dices? ¿Qué dices? Que lo que mola es lo americano. Sale de la imagen que había. Los mitos en aquel momento eran Arlo Hessenberg, Chris Edwards y, digamos, Cultura California. Exacto. Total, ¿no? Es decir, y en España impensable encontrar alguna cosa que fuera similar o que pudiera competir o que se pudiera parecer o que se la pudieran poner. Porque los nenes, con todo su informalismo y con todo su abandono, llevan la estética estudiada de pe a pa. Pero vamos. Como los raperos, vamos. Igual. O sea, entonces, si no mola, me mola, tío. O sea, ya le puedes explicar que la tela, que el tejano es de esto, que si no les mola, es decir, es un tema que o les entra por el ojo o no les entra. Bueno, yo lo sigo escuchando y cuando llegamos a Barcelona, digo, bueno, voy a buscar un par de patrones de un pantalón que pueda servirles.
Vale. ¿Sabes? O sea, para menos para que patine y no se encuentren con el agravio de 8.000 y pico pelas cada pantalón que hay que comprar. Vale. Y entonces hice un modelo de gomas Ajá. básico que se llamó Chris, me parece, inicialmente. Bueno, un modelo de gomas que tenía gomas arriba, elásticas, abajo ancho, toda la pierna recta. La hice en principio recta. Luego, mi hijo, Kilian, siempre fue estando al lado, pero era como la voz crítica toca cojones. Es decir, esto no Primer porque comentario. esto... Ese pantalón es muy ancho de abajo. No me lo voy a poner. Vamos a casa de mi madre, la abuela, se lo estrecha. ¿Te parece bien? No hay mejor consejo, y eso lo digo para todos los que se meten en el mundo del diseño, de producción y demás, que la voz del usuario. Claro, siempre. Es decir, si yo he tenido, en alguna manera, que tener un ojo en lo que conocía y otro ojo en lo que tenía que llegar a hacer, Vale. tenía que tener las orejas abiertas, chavales. Uy, bueno, claro. Y Kilian, digamos, era uno de ellos, ¿no? Total, el primer modelo que se hace, que era de gomas, se estrecha un poco de abajo, se le ponen gomas también, los tíos se lo pueden poner por encima del pantalón normal que llevan, la rodillera por dentro, se lo quitan y se lo ponen, y se empieza a usar ya más o menos en enero, febrero, finales del 95, más o menos, y después del 96. ¿Dónde se empieza a usar? Pues en una pista que había en Horta, que era donde iba habitualmente, que era donde iban casi todos, porque era un pipe pequeño, ¿vale? Pero que no era una mini, era un pipe pequeño de madera, donde más o menos ya hacía los primeros vers, los invers y todas las cositas, ¿no? Y yo con la furgoneta, pues ahí sentado y esperando a que acabaran el día de patinar y vuelta para casa. ¿Sabes? Total, que cuando hice unos primeros pantalones, sí, así con mucha timidez, porque yo tenía más miedo al rechazo de ellos que a otra cosa, justamente porque su radicalidad les llevaba a dos conceptos. ¿Cuáles eran? O mola o da asco, o similar. ¿Sabes? Sí. O apesta. O mola o apesta. Venga. Entonces dije, bueno, ¿por dónde salen? Y bueno, y así más o menos se lo fueron poniendo. ¿Por qué? Porque eran prácticos, fundamentalmente. Vale. Porque eran de una sarga muy gruesa, tipo militar, se caían y el pantalón no se rompía, y entonces les iba bien. Vale. Cumplía con lo que ellos necesitaban en ese momento. Lo que necesitaban, sí. Claro. A todo eso lo fueron usando y yo pues más o menos seguí investigando y comparando tejido y haciendo algunos, nada, pocos, ¿eh? Ajá. Hasta que llegamos a primavera del 96 con la cursa del Corte Inglés. Y yo digo, bueno, aquí voy a hacer la prueba del algodón. Vale. Y entonces, en esa cursa, ya había mucho, en esa cursa que era una fiesta, estaban casi todos los charitos que patinaban. Y yo tenía entonces que encontrarme con el reto de ver si me lo rechazaban o lo usaban, y a la que yo sabía que a la que lo usara uno o dos, generaba aceptación. Y del mismo modo, según quienes fuesen a lo que lo rechazaran, pocos. Vale, pues entonces estamos en la fiesta de Corte Inglés, ¿no? Y ahí pues parecía el Morito Juan que llevaba la bolsa y en lugar de vender las camisetas de Tom Manta, saco mis pantalones y los empiezan a usar y a comprar, que entonces me propuse venderlos a la mitad de lo que valían en el camello, que eran a 3.950 pelas, para que no superaran los 4.000. Vale, y los empiezan a usar y veo que molan, y a la que hay algún chaval con el pantalón puesto, que ahora no recuerdo exactamente quiénes eran o quiénes fueron, en la rampa que lo veían, los varios miles que estaban, y dije, bueno, parece ser que a lo mejor funciona. Claro. ¿Vale? Y así pasó esto. En paralelo, ¿qué ocurrió? Que ya estamos en plena, empezaba a hacer calor y querían pantalones cortos. Pero claro, el pantalón corto que querían, no lo querían tipo tiroles por encima de la rodilla. Tenía que ser no hasta el tobillo, por lo menos hasta la pantorrilla, media pantorrilla, ¿no? Que tapara la protección. Fundamental que tapara la protección. Que ellos se tenían que ver, vamos, que lo de esa protección parecía lo que hacían Findes por la calle, que los que llevan mallas y las protecciones encima. Y eso chocaba con ellos. Era todo lo contrario, o sea, buscar una estética totalmente Sí, sí. Es que era la característica que tenían, ¿eh? Claro. Es decir, si el pijo hacía una cosa, ellos tenían que ser más pijo que el pijo, yéndose al otro extremo. Pero es que eso es una característica propia de los adolescentes. Siempre. Y que además tiene de bueno tiene una virtud, que transforma todo. Claro. Porque automáticamente innovan. Lo que habían hecho sus hermanos mayores, si ellos tenían 14, su hermano que tiene 20, ellos para nada lo querían. No se iban a poner una camiseta surfera en aquel momento, que era lo que molaba, Quicksilver y demás, algo totalmente distinto.
Total, que entonces empezamos ya, pues digo, pues cojo el pantalón y lo acorto, y aquí todos palmos de pantalón, que en aquel momento, que en lugar de medir los pantalones a centímetros, como es lo clásico en el mundo textil, yo los medía a palmos o a dedos. Porque no era problema la talla. Claro. Se metían un cinturón y andando. Si era grande, más molaba. Aquí se dio una circunstancia que fue bastante determinante también, ¿eh? Yo tenía una empresa de tintes, con lo cual conocía los procesos de tintura y cómo elaborar previamente la ropa en algodón para que luego el proceso de tintura no quedaran unas cosas de un color y otras cosas de otro. Vale. Y entonces empecé a hacer mis series de pantalones limitadas, pero con la particularidad que los podía tintar en naranja, en lila, en turquesa, me acuerdo en rojo. Claro, y eso no lo podía hacer ninguna empresa de las convencionales de aquel momento, llámale quienes fuesen, que primero trabajaban con programación, es decir, en la tienda, como es normal, hacía un pedido y le llegaba 8 meses después. Hay yo que me encontraba que me decía, ¿qué lo quieres, naranja? Mañana te lo hago naranja. ¿Qué lo quieres, rojo? Y cada chaval llevaba su prenda diferente dentro de la línea común, que es otra de las características. Y eso este Nokia lo tiene aquel. Claro. ¿Sabes? O sea, y que todavía sigue ocurriendo. Yo sigo vendiendo ropa a los raveros. Los raveros de Norpoint. Pero procuran muy bien no coger todo. Es que, de alguna manera, la vanidad y el sentirse, cada uno en su criterio diferente y bien, siempre está presente, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo, pues, que el verano ese empiezo a hacer los pantalones ya cortos, pero ya usando el color. ¿Sabes? O sea, ya está. En paralelo a esto, y coincide que entonces Rollerblade, para promocionar la marca de patines, pone en marcha la Copa Coronas. Exacto. Y la Copa Coronas, pues la gestionan, ellos son la empresa Rollerblade, buscan una productora que es la SLAP, para hacer la producción por los 4 puntos que lo hicieron en España, y a su vez buscan un nexo que les vincule o que les acerque a los patinadores, que son Carlos Imer de Rodatx. Y entonces, en ese momento, ellos tenían una necesidad que era hacer las camisetas del evento, las camisetas de la gira de la Copa Coronas, donde atrás iban los diferentes puntos donde estaban, la marca y todo el rollo. Y yo pues me ofrecí a hacerla porque lo tenía por la mano y para ellos era una necesidad que yo les resolvía. Y les propuse a cambio que me permitieran llevar un chiringuito, una carpita de 2x2, en los lugares donde iban a hacer las exhibiciones o las competiciones. Les pesetas y les empecé a acompañar en los diferentes lugares que en el 96, creo recordar que fue importante, Valencia fue otro, que estoy al lado del Mestalla, Barcelona fue otro, siempre se hacían al lado de las Torres Mafre, y Madrid fue otro, total, que me pegué. Ay, se nos corta. Se nos corta, Fausto, no sé qué pasa. Total, que el año 96, ya entonces es cuando digo, bueno, esto se mueve. Ya no es lo que yo quiero hacer, es que en un momento determinado, sobre todo lo que fue la primavera, los chavales lo ven de unos a otros, se motivan, me piden, y yo ya me ves pues moviendo, acabando de llevarlos a un sitio a que patinen, me vuelvo al taller por otro a hacer la orden de corte de los pantalones, al día siguiente a tintar cada uno de un. Y los chavales los quieren, a mí me los compran los que llevo, pero las tiendas locales ya empiezan a decir, hombre, esto se vende. Hay demanda, lo piden. No entran en valorarlo, pero como los chavales lo piden, eso mola. En Valencia pasa lo mismo de lo mismo. Y en Madrid también. Total, que en ese año 96, en ese verano del 96, se pone en marcha lo que había empezado como algo muy casual, muy cercano, que es, espera que os resuelva un problema, y luego me di cuenta que no solo le resuelve un problema, sino que se abría una oportunidad, llamémosle, de negocio. De negocio en el sentido de que me están pidiendo esto y no les digas que no, porque es que se emperraban. Venían chavales con los padres de Bonanova, el barrio Pijo de Barcelona, aquí a Sanadería a comprarlo. Y yo me veía los padres que entraron aquí acojonados en Sanadería de esos y el nene con el pantalón porque era lo que quería. Porque fundamentalmente, una de las cosas que a mí me motivó es la emoción que se generaba. La emoción que sentían ellos patinando
la emoción que sentían ellos vistiéndose como se sentían diferentes a los demás, la emoción que sentían marcando estilo propio sin saber que estaban haciendo historia, y la emoción que sentía yo viéndoles disfrutar, porque es que disfrutaban, ¿no? Se nos corta, a ver. Pues, bueno, y de todos ellos, pues es que era su mundo feliz, ¿no? Total, que lo que decimos, acaba la Copa Coronas más o menos, o se resuelve, y entonces digo, bueno, yo donde estoy trabajando tengo 2 plantas que las utilizo, no las utilizo. Entonces se me ocurre, no se me ocurre, ya es que me engresco yo soy el primero que se engorila, se envenena. Digo, pues la planta de abajo me parece que la voy a convertir en un indoor pequeñito. Y entonces hice una de las primeras locuras que dice que parece que hasta tal punto yo estaba contaminado que ya no sabía quién era, digamos, más friki, si ellos o yo. Claro. Que es que, como sabía que un pipe era algo tan necesario para ellos, que estaba siempre llorando porque no había pipes, que es que sin pipe no comían, dije, a ver, tengo un local que tiene de pared a pared 10 metros, que no me da medidas para hacer un pipe como Dios manda, de 3 metros de radio, 3,25, más 40 centímetros de ver. Y tuve que hacer un pipe de 2,75, que era lo que daba, con el plano más o menos adecuado. Total, me tocó aprender de pasada sobre radio, sobre planos, sobre verticales, sobre cupis. Pero es que me tiré tantas horas con ellos en un sitio y en otro que a la fuerza tenía que aprender. Es que no, claro, uno no es ciego, entonces te vas metiendo dentro, ¿no? Todo lo que acondicioné. Pero para acondicionar un pipe en una planta que tiene 3 metros de altura, no se me ocurrió más que romper el techo de esa planta y comunicarlo con la de arriba. Y entonces darle una altura de 6 metros. Claro. Pecaba de fondo, porque era pequeño, a la que cogía yo un poco de dominio. Vamos, Nel, yo recuerdo que Nel, cuando venía aquí, después de Granollers, lo primero que decía, esto se me queda pequeño. Yo pensaba a mí, se te queda pequeño en lo físico y en lo potencial de tus capacidades, ¿sabes? Porque querían más y querían más y querían más, lógico. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Pues un fanbox, un circuito de street, un fanbox, una mini, la entrada en una escalera se convirtió en un cuarter de entrada, ¿sabes? Total, monté abajo zona de patines y arriba del almacén lo convertí en la primera tienda. Entonces ya era un civil, digo, bueno, y el año 96 pues nació la primera tienda de Northpoint, que era Northpoint, encima, en la planta encima del skatepark, en San Adrián. Claro. Estamos en finales del 96. Lo mismo, cuando se acaba de construir el skatepark, como tenía un chaval trabajando conmigo, Milud, que le había cogido el rollo, había otra necesidad, que es que, oye, ¿y si vamos a tal sitio? O las tiendas me pedían, ¿y si no puedes traer un fanbox aquí y hacemos una exhibición en el barrio, donde fuese? Se construyó el primer remolque fanbox, que era un remolque de esos de los perros, más o menos, ¿sabes? O sea, con lo que tiene de plano. No, el primero era muy simple, ¿eh? Vale. Con el cuartel que daba y un plano inclinado de salida. Vale. Y un poco de barandilla arriba que se la incrustaba. Bien, pero quedaba pequeño, porque los chavales empezaban a volar. A partir de ese fanbox hice otro más grande, que era uno que se abría en sentido así y tenía un plano inclinado, y entonces ya era un fanbox con cuartel de entrada, con plano, digamos, curvo de entrada, con barandilla en medio, con plano inclinado a un lado y con la salida. Y un cuartel grande, pues para tirarse, que era un cuartel muy picado, donde cogía mucha velocidad. Y entonces, ¿qué empieza aquí? Pues exhibiciones, ya digamos, fuera del entorno de lo que era el indoor de San Adrián. Exacto. Todo eso ligado con el llévate pantalones en el coche porque alguien te va a comprar. Claro, y aquí claro. Porque allá donde vamos, no los tienen las tiendas. Yo a la que íbamos, por ejemplo, Cachet, que era una tienda que recuerdo que estaba en Pamplona. Cachet, sí. ¿Sabes? Pues vente que tenemos que montar no sé qué, porque claro, todo eso en ese año se generó una fiebre. Aunque no había internet, pero los chavales se movían boca a boca. Los vídeos de VHS volaban y se copiaban. Y los chavales aprendían la cultura y todo mediante la copia de vídeos. Pero fue el 97. ¿Sabes? Estamos en el 96 todavía, ¿eh? 96 todavía, vale. Es que fue el año de la Copa Coronas, que fue el año del empujón de todo. Vale. Rollerblade, en paralelo a esto,
crece el patín clásico. Bueno, el patín clásico, ya le llamábamos clásico en ese momento, sí, el de fitness, las fitness. 4 ruedas de paseo, ¿no? Que es un sector que económicamente tenía tirón. Exacto. Y lo agresivo empezó a tenerlo. Y los chavales empezaron a hacer las correspondientes transformaciones. Que si los tarmac, que si la guía con esa placa que tiene metálica, que si los roces. Hablo de memoria, porque no es la misma vivienda que tenían ellos que la que tengo yo de pasado en el tiempo. Entonces creo que eran roces con el tarmac, no sé si era rollerblade o la de roces. Total, que no paraban los chavales de quitar que empezaron a quitar las ruedas de en medio, lo primero que hacían, luego las pusieron más pequeñas, luego se comía la mitad de la guía para poder blindar tanto en el sitio como en esto. Y empezaron las adaptaciones. Y la industria poco a poco respondió, pero nunca tan rápido como ellos. Ellos transformaban y destrozaban el patín mucho antes. Pero es que, claro, sin el patín adaptado no hacían nada. No, exacto. Sin guías no hacían nada. ¿Sabes? O sea, entonces lo necesitaban transformado. Vale. Y a partir de aquí, digamos, yo recuerdo que el año 96, pues bueno, hubo la Copa, digamos la Copa de Coronas, que fue lo que expandió en alguna manera el tema del patín agresivo en toda España, porque era un show, era atractivo verlo, ¿no? Es decir, ver a los chavales patinar al margen de la emoción de ellos por competir, pero solamente el estar en sitios, de conocer a gente, de irse luego a hacer sus spots o su pequeña fiesta, les dio vida a todos, ¿no? Y aquí ya empezaron a tejerse. Se veía ambiente que contagiaba a la gente, al público que iba a verlo. Total. Vale. Total. O sea, los chavales todavía tienen 14 años. Es decir, había chicos y padres. Es decir, por lo general, luego, vale, enseguida el chaval se desprende del padre, se lo quita de encima, pero ha llegado ahí porque a lo mejor el padre lleva un coche. Y luego los padres discretamente los observan y se quedan allí. Y entonces así fue en todos los lugares, O sea, y empieza a crecer. Y a partir de aquí se extiende. Y en paralelo se extiende Norpoint como marca. En paralelo, con esa especie de niños, mitad ángel, mitad diablo, a mí me da por hacer como la revista Norpoint, que era una especie de fanzine, que hago en la que promuevo que participen. Vale, muy bien. Mediante un concurso de dibujo. Y flipa las creatividades de los chavales. De verdad, es que se entregaban, ¿no? Es que era la única a mí manera me llegaban de conectar gente de otras zonas. Claro, ¿sabes? Claro, es que aquí se dan dos cosas. Yo, por un lado, conocía técnicamente el proceso de cómo hacer las prendas, la parte industrial. Lo demás lo desconocía, era un observador. Pero te das cuenta de que ellos, sin ser conscientes, te aportan mucha información porque son los que saben lo que quieren, y yo lo único que tuve que hacer es tener la voluntad, y además le hice de buen grado, porque me encontré, no fue nada, digamos, ni movido por un tema inicialmente económico, sino porque digo, hostia, es que te contagias de esa emoción y entras en esa película. Es que todos lo habéis vivido así. Tú lo habrás vivido así hace 20 años, seguramente, yo ¿no? empecé en el 96, en Valencia. Yo soy de Valencia. Claro. Entonces, seguramente, pues sí, cuando me estalla, cuando se hizo la Copa allí, ¿no? Entonces, por medio de la revista yo tengo contacto con todos, envío paquetes por correo y sobre todo establezco una comunicación entre lo que era la crew en aquel momento y a su vez ellos me dan, a base de escucharlos, yo de alguna manera soy el que se transforma. Yo me contagio de un adolescente, de los adolescentes en aquel momento, con 40 y algo años. Me contagio en el sentido de que, y descubro que hay cosas de las que aprendo y cosas que enseñan. Pero es que luego he descubierto que eso pasa siempre. Que miras la historia, qué sé yo, los Who, los Rollins, los Beatles, empiezan a machacar la guitarra con 13 o con 14 años. Claro. Lo mismo que los chavales empiezan a rapear en el banco con 13 o con 14 años. Sí. Y luego te sale lo que te sale, ¿no? Claro. Te sale un zato, te sale lo que sea. Y entonces llego eso ya lo tengo asumido, de que constantemente, cuando los niños dejan de ser niños, son preadolescentes y entran en el mundo adolescente, tienen la necesidad de hacer algo que los diferencie de los demás. Fundamentalmente lo que hacen sus padres y sus hermanos mayores. Necesitan su propia identidad. Y en este colectivo, el de los patinadores, la encontramos todos por medio de Norpoint, que fue lo que hizo esa especie de crack, ¿no? De tejido que salió de modo natural. Vale. Entonces, la oportunidad, sí, pues claro, con los concursos de dibujos.
cuando me las ojeo, que el otro día las estuve ojeando, dije, pues mira que hay un tal Edu, me parece que era de Mollet, que fue el que se llevó el primer premio, que hizo una rana súper creativa. Había otro chaval que hizo una serie de hockey con brujas y demás, que es que pienso que hoy día seguro que serán o diseñadores de gráficos. Otra cosa. Sí. Una de las cosas que me llamaba la atención es que yo detectaba que todos esos chavales no hay que tocar huevos, no, tan transgresores, porque pilla una barandilla para el coche y nos bajamos y nos petamos la barandilla. Se petaba la barandilla y se ve un jardín al lado, se cargaba las plantas. Y salía la señora diciendo, ¿qué estáis haciendo? Y casi que como delincuentes nos tenemos que marchar. Claro. Pero yo que detecté claro. Y eran ellos. ¿Qué detecté en aquel momento? Que todos eran líderes potenciales, que todos eran creativos potenciales, que la gran mayoría no eran chavales mueble, eran personas jóvenes con unas capacidades enormes. Y por lo pronto patinaban, pero luego, como he ido viendo, os veo a vosotros, digo, ha ido saliendo lo que en aquel momento no eran ni semillas, estaba como enterrado bajo tierra todavía. Qué guay. Vale, hago este paréntesis y continúo, ¿no? Y eso fue el año 96. Entonces se generó eso. El año 97, espera que me pongo aquí mi texto, ya entonces, bueno, lo que te había dicho entonces, sí. Yo tenía un chico que trabajaba conmigo en la lavandería que se llama Milud, que él aprendió a soldar conmigo, digamos, para las cosas propias de la industria y hacer las primeras pistas. Pero luego el chaval me decía, oye, Fausto, ¿y no hay nada más que hacer? ¿No hay que hacer otra pista? Y dije, joder, ¿sabes? O sea, y entonces, bueno, pues de ahí hicimos el segundo, después de haber hecho el indoor aquí, el segundo Fanbox portable, que era un remolque, y entonces, de alguna manera, así, por medio de Gonzalo, un amigo, digamos, lo mismo, de padres de hijos que patinan, que él gestionaba el salón de infancia en Barcelona, me propone a finales del 90, ya estamos en el 97, que construya un circuito de patinaje, porque veía que los nenes no querían un cochecito para ir pasando por semáforos, ni lo que era convencional en aquel momento. Y entonces me dio el reto, ¿no? Y dije, pues bueno, pues voy a hacer. ¿Y qué hice entonces en el 97? Hicimos pues una mini doble, la mini, digamos, doble, que ya tenía su 1,80 m de transición de radio, me parece. ¿Sí? Ya no era una mini de esas de 2 palmos, vale. ¿Sabes? Y entonces, pues bueno, pues ahí los chavales ya disfrutaron de lo que era una mini con 6 metros de cupi y doble, ¿sabes? O sea, de salto a salto. Que fue que como iba a estar montada unos 20 días, pues bueno, pues no era una instalación portable, fue una instalación fija que se hizo allí. Bien. Entonces, a todo eso, espérate, a todo eso, ¿qué pasó? Que en el año 97, siguiendo con esa misma tónica, había un pipe en España, que era el que tenía rollerblade, me parece, sí. Y nos encontramos con que en abril se hace no sé qué campeonato en Madrid, y me dicen a mí la Feria del Turismo, oye, ¿y por qué no montas un pipe? Y demás. Y entonces, en cuestión de 2 meses, ya me ves planificando, diseñando y construyendo un pipe que se estrena justamente en la Feria del Turismo de Barcelona, a la vez que en Madrid estaban él y estaban otra gente, y los que no pudieron ir allí se encuentran con que en Barcelona hay otro pipe que se pone en marcha. Es decir, pasamos del 96, que fue el año de hacer ropa, y hacer las pistas, el indoor de aquí dentro y las pistas de remolques portables, a hacerlos ya entonces, hacer un pipe en condiciones y posteriormente hacer una instalación en condiciones que fue la que se puso en el Salón de la Infancia. Durante ese año, durante el 97, ¿qué pasa? Que me crece el trabajo, el espacio de tienda se queda, digamos que pequeño, la de tienda de San Adrià, lo convierto en almacén y se abre la primera tienda en Barcelona, que se abre el Arco de Triunfo. Vale, Arco Shop, claro. ¿Por qué se abre? Porque yo no tenía ganas de abrir una tienda, pero muchas cosas cuando te dicen un no, provocan que tú des un paso. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurrió? Que en aquel momento a las tiendas que eran cultura Gliss, que es lo que podíamos decir, las tiendas que en Barcelona eran Tactic y Free Sport, lo de roller les apestaba. Ellos no querían nada de roller, lo querían todo de skate.
Vale. Entonces yo me encontré... Espera un momentito, por favor. Tranqui, sí. Ya está. Entonces yo me encontré con que si yo no hacía tienda propia, no me encontraba en Barcelona ningún puesto fijo que vendiera la ropa de Northpoint, porque a ellos les daba Ya. poco menos que Repelús, lo que era inline. Claro. Total, que dice, bueno, pues me meto en una tienda y la pongo en Triunfo. Y así, ¿Vale? otro emprendimiento más. Ah, espérate, aquí pasaron dos anécdotas. Los primeros pantalones que hice no se llamaban Northpoint. Yo no sé a qué nombre ponerlos, porque lo de menos era el nombre, era hacer la prenda. Vale. Y pensé, los primeros creo que salieron algunos que ponía como marca Half Pipe. Halfpipe. Y Kilian me dice, oye, ¿tú no tienes una marca de ropa que se llama Northpoint? Porque te digo, Kilian siempre me tocaba los cojones, pero siempre acertaba, por lo general. Y yo dije, pues es verdad. Y además, hace 2 años que está hecha y puede quedar bien el nombre. Y entonces, el nombre de Halfpipe, que era genérico, Claro. y que tenía su sentido que no se llamara así, pues dijo, bueno, a partir de aquí ya etiqueta Northpoint y la prenda se llamará Northpoint en un futuro. Bien, con Arco me pasó algo parecido, yo no sabía qué nombre ponerle. Y este va y me dice, estás en Arco Triunfo, ¿no? Pues ponle Arco. A veces los niños estos con su sencillez, los niños con su sencillez, a veces uno se raya y te encuentras con que es lo que te decía antes, que aprendí a escuchar, Claro. aunque a veces no abría las orejas, pero de cada 10 palabras había una que decía, coño, ando en el clavo. Y entonces la cuestión, y entonces de ahí vino que la tienda se llamara Arco, que fue la primera tienda de Arco de Triunfo. Bien, en el 97 pasó otra cosa. Antes me he saltado un tema. En el 96 se hizo un camp en Esterri de Neu, que fue un camp rollerblade también, Nos con la pista Airborne. Alexis nos habló del camp. Eso es. Lo gestioné porque mi hermano tenía un albergue en esa zona y entonces en Esterri de Neu, pues bueno, vamos a hacer el camp en Esterri, un campo de verano, y se hizo el primer camp allí, ¿sabes? O sea, y yo creo que llevo un remolque y Rollerblade pues llevó el Airball, que era esta pista que después de la Copa Coronas se hizo el camp y después se instaló en la Estación del Norte de Barcelona. Y luego ya creo que ya murió, porque tanto no estaba pensada para montar y desmontar muchas veces, era como de fibra, y ya la pobre quedó, se sustituyó por esa que te comenté, que se fue a Madrid con esto. Total, en el 97 entonces, siguiendo ya esta misma línea, se hace un segundo camp en Esterri, pero ya se hace con el half que tengo, Sí. Que había construido entonces, se hace con el Fambos portable y lo mismo, se hizo una semana de un camp en Esterri de Neu. Pues digo que el año 96 y 97 fueron muy intensos porque es como la mecha de una traca. Exacto. Se prendió más o menos en el 95, ¿sabes? A la vuelta de ese viaje, en el 96 tomó cuerpo, en el 97 lo mismo, ya, vamos, era fuego por todos los sitios. No había que lo parar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí ya coincidieron varias cosas. El segundo camp, que iban en paralelo, los camps y las actividades con las pistas, a la promoción de la marca y al intentar sacar cada vez algo nuevo, porque los chavales, primero molaba, pero luego decían, ¿y cuándo haces algo diferente? Que este ya lo tengo. Y entonces te ves obligado, sin que fuera tu intención inicialmente, en ahora que tengo que inventarme para que les mole, les guste y de alguna manera satisfacer. Porque si no es... ¡pua! ¿Sabes? Claro, el sector de lo que era convencional entonces, llamado rocer, los rebeldes y demás, no llegaban a hacer esto. Lo más que había era que va a traer las camisetas aquellas de jugar a hockey, sí, las de los patos, sí, que molaba, pero este tipo de ropa se dio la circunstancia de que no tenían tiempo de reaccionar para hacerlo. Claro. Y a mí me pedían cada 2 por 3 innovación. ¿Sabes? Total, que en 96 empieza así, 97 continúa más de lo mismo, se hace según en Esterri. Se organiza una jornada de 24 horas de patines sin parar que se llama Trinity Games en Barcelona, en lo que es el Parque de la Trinidad. De nuevo ahí tenemos el pipe montado y de nuevo tenemos el circuito de street y fuimos capaces, con Gonzalo, de estar 24 horas seguidas. Ahí fue curioso porque me inventé una barandilla, lo mismo, siendo un poquito transgresor en el parque, tenía la típica barandilla que no levantaba un palmo, sí, en una bajada, y que hacía unos 10 metros. Entonces dijo, no, si no os parece mal,
metí las piquetas y se convirtió en una barandilla de casi 50 metros Es la que sale a una en el altura vídeo ya más adecuada de por el 40, forro. En el vídeo de por el de 40 forro centímetros sale el vídeo. sale, Bueno, sale a esa todo eso barandilla. sale el vídeo por el forro. Que, bueno, me haces pensar lo siguiente. Cuando yo estaba con ellos, les digo a los nenes, pero Sí, sí, sí. me aburría tanto al principio, sobre todo en la primera época, cuando uno pensaba en la ropa, que me dedicaba a hacerles fotos. Claro. Y fui dejando constancia gráfica sin querer, De todo. porque luego todo eso, al fotógrafo que yo iba a revelar, automáticamente ya me hacía el revelado de 4 o 5 copias por cada imagen. Porque luego Porque luego tenías los chavales cada uno se miraban a ver si las iba repartiendo, eso es. Luego quedaron aquí archivadas y demás. Qué guay. Entonces, claro, en paralelo a eso surge el hacer el vídeo. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me motivó también fue cuando vi lo que hacía Sinead, Harlow con Sinead, Sí. la creatividad con la que presentaba la ropa, Sí. las ruedas, todo, el usar la caja de pizza, el usar la caja. Dije, joder, pero qué crash, digo, acostumbrados al convencionalismo. Todas esas innovaciones En eso, a mí me eso. engancharon, ¿sabes? Me motivaban. Y decía, pero, porque en lugar de decir qué hacen estos tíos, al contrario, dije, joder, qué creativos, Claro. ¿sabes? Y Dios, se dio esta circunstancia, ¿no? Se juntaron el hambre con la experiencia y con las ganas de comer. Y entonces, fue por eso digo que fueron 2 años muy intensos, muy intensos. Y ese mismo año se monta el CAM, se monta la pista que hemos dicho en el Salón del Turismo, se monta la jornada esta de 24 horas seguidas de patines con la barandilla, esta mega barandilla. Y ya entonces las tiendas se habían crecido, las tiendas que detectaron Northpoint y ya que pedían. Empezaron a organizar sus campeonatos ellos también. Claro. Y trae a la gente de Barcelona porque están esperando a que vengan los de Barcelona, el Team Northpoint, que hicimos también un team. ¿Te acuerdas de quién fue el primer Denis fue el primer campeón de la de Street, ¿sabes? Porque la primera barandilla que se me ocurrió así fue una barandilla curva, una barandilla curvada, que estaba en Horta, que la podía desmontar y meter en la furgoneta. Vale. Porque todo tenía que hacer cosas desmontables, que me entraran en una furgoneta serena, que era la que yo tenía entonces. Y entonces, vale, con 4 pies, luego nos dejamos porque si la dejamos ahí desaparecía. Claro. Entonces, digamos, se empezaron a hacer los campeonatos, digamos, caseros y demás. En estos campeonatos, lo que más motivaba a los chavales, el ganar tenía su importancia, pero el participar y sentirse parte de la crew y parte del grupo era lo mejor. Es decir, era una filosofía que es lo que antes te comentaba. Todos los jóvenes, aunque no te lo digan, lo necesitan. O sea, esa pertenencia. Claro, claro. Porque ellos no eran conscientes, es lo que te comentaba. Yo iba haciendo fotos, le decía a mi hijo, algún día estas fotos las buscarás porque serán historia. Porque es vuestra historia. ¿Sabes? Así ha pasado. La época esta del coronavirus ha dado lugar a que aquella caja que me decías que tenías, sí, míratela, está ahí. Claro. ¿Sabes? Y afortunadamente se fue guardando. Claro. O sea, bueno, pues entonces lo que más les emocionaba era participar. Es decir, era mira que me saco, mira que truco me hago, mira que he visto, cómo me sale. Es decir, lo que te decía, es un deporte informal que se practica en grupo porque solos se aburren y si están 2 tíos patinando solos se mueren de asco. Exacto. Tienen que estar 7 y 8 porque se motivan, porque uno descansa mientras otros hacen la ronda. Pero a su vez compiten, pero de un modo, digamos, de disfrutar. Vale. Fundamentalmente es lúdico, claro, más que competitivo. Luego, evidentemente, ya vinieron después, vinieron los campeonatos, los premios, en metálico, el profesionalizarse y toda la historia. Pero cuando en esta época que estamos hablando, ya tienen 14, 15 años, ninguno es pro, son pros todos, ¿eh? En lo humano son pros. Sí. En el aspecto, digamos, mercantil, no son profesionales que les pagan. Pero todos disfrutan, ¿sabes? O sea, y cobran pasando eso bien. Pues lo que te decía, de Alicante, que era una tienda que había, que era actual, monta sus campeonatos porque también había una pista ahí arriba. Fausto, tráete a la gente que tienes de Northpoint. Aquí ya esté bien Alexis, también a Alicante. Te lo han ido explicando ellos. Denis, el PEC, el Rosa, el Espi, bueno, ¿sabes? O sea, el Cali, todos. A veces también el Javi... bueno, Javi Bujanda, ella era más autónomo, pero Jordi también venía con nosotros, ¿sabes? O sea, en fin, y muchos que se me olvidan. Claro, claro. Y otros que venían una vez uno y otra vez otros. Total, el 97 fue un año también muy intenso. Hasta en San Sebastián, Sancheski, que había sido el introductor
de la placa de patina aquella metálica que se ponían debajo Sí. y el introductor de los primeros skates en España, porque ellos están en San Sebastián, zona de olas, y Sancheski era la distribuidora por excelencia del mundo del skate, aquellos tablas enormes primero, que parecían barcas y luego las otras de plástico. Claro. Pues me hicieron un campeonato y entonces, oye, tráete eso a la rampa que tienes, ahí que me ves con el remolque, a San Sebastián, a hacer un campeonato con ellos. Por cierto, gente encantadora. Sí, tenemos que Tendrán hablar con ellos. sus 5 o 10 años más. Sí, 5 o 10 años más que yo, pero es una gente que en su momento hicieron una función similar, porque además están muy cercanos a los chavales. ¿Sabes? O sea, total. Que era, otra tienda que había en Donosti era Slash Lab, una tienda que estaba junto a la pared de Cross, me parece. Orense estaba Radical Shop, ahí fue donde cuando fuimos, descubrimos a Malvido, y Malvido después. Total, un montón de viajes, todo el año 97. Y a todo eso, en paralelo, yo no podía dejar de estar con ellos porque ellos todavía no eran autónomos para irse ni en autobús, ni en tren. Tenían una cosa, franja 14, 15. Espera un momento. Se nos va a cortar exactamente en 1 minuto y medio porque Instagram a la hora nos capa y nos corta. Vale, pues guardamos aquí esta etapa de... Lo que te digo es... hasta el 97. ¿Qué te parece Dime. si... Espera, ¿qué te parece si tienes tiempo esta semana para que continuemos algún día? Sí. El jueves yo trabajo... Sí, no hay problema. Vale, porque me lo combino. Si tengo otra reunión, vale. me la cambio de... Vale. Sí, claro. Vale. Entonces, hostia, el jueves lo tengo libre y me molaría continuar. Claro, Mercé Burrul y Cristina, otras de las chicas. Después ya se incorporó Eva. Claro. Pero en fin, sí. Entonces, estupendo. Pues en principio lo apuntamos para el jueves. Aquí porque nos queda 1 minutito para poder despedir, bueno, pero es que está súper interesante, la gente está enganchadísima. Igual me he lanzado, igual he explicado mucho. No, pero es que, mira, prefiero... Yo interpretaba que queríais entrar en detalles. Sí. Por eso quiero continuar y vamos, te agradezco un montón que hayas dado tantísimo detalle porque es algo que todos queríamos escuchar, de verdad. Bueno, es poner un poco la memoria en marcha y ya está, y hablar. Lo tenemos que cortar aquí, pero el jueves continuamos y tendremos pues a toda la gente aquí. Vamos. Cuando veas conveniente, nos lo cortan o lo cortas. El jueves a las 7. Como tú prefieras. Cortamos ya porque nos quedan 20 segundos para despedir a la gente. De acuerdo. Pues un saludo a todos. Muchísimas gracias, Fausto. Luego me miro los comentarios, que ahora sin gafas no los veo. Venga. Vale, un saludo, un abrazo a todos. Chao. A ver, perdón. Vale, chicos, 10 segundos. Quedaos en casa.